Y bueno, hablando de la insuficiencia cardíaca, hace el mes pasado se conmemoró el Día Internacional de la Insuficiencia Cardíaca, que es un padecimiento que se encuentra dentro de las enfermedades cardiovasculares que tanto en México como a nivel mundial constituyen la primera causa de muerte. Y para esto quiero darle la bienvenida a la doctora Vivian Ubiarco. Ella es director médico del área cardiorrenal y metabolismo en Novartis, México. ¿Cómo estás, querida Vivian? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Ete. Pues necesitamos saber qué es la insuficiencia cardíaca y por qué, qué pasa que es un padecimiento que ha cobrado muchas vidas. Así es. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón de bombear la suficiente sangre hacia el resto del cuerpo y por lo tanto nos evita llevar a cabo nuestras actividades esenciales. Ujú. Por ejemplo, los pacientes a veces no pueden caminar una distancia prolongada o a veces llegan a no poder caminar de su cama al baño. Eh, no pueden dormir adecuadamente porque les falta el aire durante la noche o pueden tener accesos de tos. Y es esto, es la falta del corazón de poder tener un trabajo normal. O sea, todo lo que son las actividades de la vida diaria les cuesta mucho trabajo hacer porque el corazón no bombea la suficiente sangre para poder oxigenar adecuadamente los tejidos y los pacientes puedan hacer sus actividades de la vida diaria. Empezando por ahí, me imagino que hay como diferentes etapas, ¿no? O como diferentes Tu niveles. pregunta, sí, tu pregunta es muy buena. Cuando el corazón deja de funcionar adecuadamente y no bombea la cantidad de sangre suficiente, tenemos varias clasificaciones. La más usada es la funcional, porque al final lo que se afecta es la función de la vida del paciente. Para esta tenemos 4 estadiajes, que va de la A del 1 al 4. Y del 1 al 4, el 1 es el paciente que sabemos que tiene la enfermedad porque le hicimos un ultrasonido de corazón que se llama ecocardiograma, hasta la 4. La 4 es la más grave, ya que el paciente ya no puede realizar actividades. Es un paciente que está postrado en su cama y que de hecho ahora ya es candidato a un trasplante de corazón. El paciente que está en el tipo 2 es un paciente que todavía puede hacer actividades esenciales. De hecho, es un paciente que podría, por ejemplo, caminar 1 cuadra, 2 cuadras y a la segunda cuadra pues, empezaría a cansarse, a tener falta de aire, a no poder tener una conversación adecuada como la que tú y yo tenemos en este momento. Y el fase 3 o el estadiaje 3 es este paciente que se cansa cuando va al baño, es este paciente que se cansa cuando tiene que caminar de la sala al comedor, generalmente distancias cortas, que tiene muy hinchadas sus piernas, pero así como están hinchadas sus piernas, también están hinchados sus pulmones, ocasionando que les falte el aire y que no puedan realizar actividades. Y esto es porque el corazón deja de bombear la sangre al resto del cuerpo y también acumula líquidos dentro de los pulmones y del resto del cuerpo. La pregunta, querida Vivian, es ¿por qué el corazón deja de bombear adecuadamente esta sangre? ¿Cuáles son las causas? Tenemos muchas causas. En México la principal es la cardiopatía isquémica. Un paciente que tuvo un infarto agudo del miocardio, que no tuvo un tratamiento adecuado o una rehabilitación cardíaca, queda con un daño permanente en el corazón y entonces desarrolla insuficiencia cardíaca. También la hipertensión arterial es una causa importante. Sabemos que si hoy tengo el diagnóstico de hipertensión arterial y no me controlo a lo largo del tiempo, tengo el 50% de riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. De igual forma, algunas quimioterapias después del tratamiento de cáncer, algunos pacientes por daño adverso de estos fármacos, el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca y también hay causas virales. Las causas virales son principalmente en personas pues, jóvenes y tenemos una en México que es endémica de Latinoamérica que conocemos como enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad desconocida que a pesar de ser endémica en México, se produce por la chinche besucona, pues a veces los médicos no sabemos que existe, no la tratamos en un principio con antiparasitario y 20, 30 años después el paciente llega con síntomas de insuficiencia cardíaca. Que lo que pasa es que se lastima el tejido del corazón. El corazón es un músculo y entonces ya no tiene esta contractilidad adecuada o dejan de funcionar sus fibras musculares o qué sucede. Mira,
La fisiopatología, es decir, cuando el corazón está enfermo, lo que pasa es que dependiendo de la etiología, hay un daño directo a la estructura del corazón. Puede ser el corazón, digamos que son dos cámaras arriba, dos cámaras Ujú. abajo, conectadas por válvulas y que se conectan a la aorta, que es la principal arteria que lleva la sangre al corazón, y cualquier daño, ya sea estructural, es decir, de la estructura del corazón, o directo hacia las válvulas, hacia el directo al miocito, que es la célula del corazón, Sí, del cualquiera músculo. de esos dos daños es lo que genera la insuficiencia cardíaca. O sea, puede ser cualquiera de las causas en todas las estructuras del corazón, ya sea en las aurículas, en los ventrículos, en las Val válvulas, que no permiten que el corazón tenga esta contractilidad adecuada, ya sea para expulsar esta sangre y poder oxigenar todo el cuerpo. Más o menos es el resumen, pero bueno, estoy platicando con la doctora Vivian Ubiarco, que es director médico del área cardiorrenal y metabolismo de Novartis, México, acerca de la insuficiencia cardíaca. Y estábamos comentando, querida Vivian, que es la incapacidad del corazón de sacar adecuadamente la sangre, o la sangre suficiente, si lo puedo decir así en palabras simples, para poder oxigenar todo el organismo, que recuerden que nosotros se nutren nuestras células de oxígeno. Entonces, cuando no sale esta sangre adecuadamente o suficiente, hay temas donde los principales síntomas es incapacidad de realizar actividades porque te cansas, o sea, no puedes. ¿Cómo la gente, ya nos comentaste algunas de las causas, querida Vivian, pero hay gente que podría pasar desapercibida la insuficiencia cardíaca y decir es que no tengo muy buena condición? Desafortunadamente así es en la mayoría de los casos, Ethel. De hecho, muchos aprendimos a vivir, es que esa persona ya está grande, es un adulto Ujú. mayor y se cansa por eso. Cuando en realidad no, aún los adultos mayores tienen la capacidad de realizar las actividades normales. Y si alguno de ellos no pudiera, se cansara, no pudiera realizar actividad física, es seguramente secundaria a alguna patología. Dentro de ellas, la insuficiencia cardíaca. Así que se normaliza esta situación de es que está cansado, es que no puede, es que ya es adulto mayor. Ujú. Esas no son las causas del por qué un paciente no puede caminar distancias grandes. Tenemos siempre que buscar por qué alguien no puede realizar una actividad física. O sea, no es normal para que no se acostumbren a esto, ni tiene que ver nada con la edad. Obviamente, mientras más ejercicio hagas y te prepares, pues vas a tener mejor condición. Pero hablando de insuficiencia cardíaca, debe de haber algún signo, por ejemplo, no sé si me equivoco, tú eres la experta, para saber que ya hay un esfuerzo del corazón en tratar de bombear toda esta sangre hacia el organismo, como el crecimiento del mismo corazón. Es correcto. Los síntomas es lo que el paciente no refiere. Los signos es lo que yo como médico tengo la responsabilidad de buscar en el paciente. Hay signos que son clínicos y hay signos que se ven por imagen, ya sea ecocardiograma o placa de tórax. Empiezo por los clínicos. Los clínicos, cuando revisamos al paciente, es que tiene edema en los pies, es decir, que están hinchados en las piernas, que cuando lo revisamos, por ejemplo, en el cuello, puedo tener un soplo o puedo tener una ingurgitación yugular. Esto quiere decir que cuando el corazón tiene tanta sangre y yo aprieto el hígado, algo que no debería de pasar es que la sangre regrese por el cuello. En estos pacientes, cuando los sentamos a 45 grados, se observa que la cantidad de agua que está acumulada en el hígado se regresa a la yugular. Eso no es normal. Ujú. Cuando le escucho el corazón o los pulmones, en los pulmones escucho ruidos como si tuviera, pues, líquido Líquido. Ujú. literalmente atorado, ¿no? Yo digo estertores, que es así como se dice, pero es líquido atorado. Y en el corazón se suele escuchar algo que llamamos un tercer ruido. Esos son signos que no son normales y que nos tienen que hacer pensar en insuficiencia cardíaca. Ahora, hablando del ecocardiograma, como tú bien mencionabas, es la cantidad de sangre que sale del corazón lo que afecta y no lleva oxígeno al cuerpo y por eso el paciente está cansado y por eso acumula líquido en el resto del cuerpo. Esta cantidad de sangre que sale en un ecocardiograma tiene una medición que se llama fracción de eyección.
la cantidad de sangre que el corazón saca a través de la aorta al resto del cuerpo. Cuando esta es menor del 40%, ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida y necesita un tratamiento adecuado. Hay otros dos tipos de insuficiencia cardíaca, que es la preservada y la intermedia, que para esto también hay tratamiento en los pacientes, ¿no? Pero lo más importante es ver cómo funcionan aurículas, cómo funcionan ventrículos y qué cantidad de sangre estoy expulsando por el corazón. Aquí lo ideal sería que la gente que tiene alguna sintomatología, entendiendo que los signos es algo que tú lo vas a ver como profesional de la salud, que tiene sintomatología, que no piense que es algo habitual, como decíamos, por la edad, por la falta de actividad física y demás. Hay que revisar qué es y hay que revisar si no hay alguna falla directamente en el corazón, en alguna de sus estructuras o en su funcionamiento, ¿no? En esta capacidad de contracción. Y eso es súper, súper importante porque sí afecta notablemente la calidad de vida, tal cual. Y yo te quiero preguntar, querida Vivian, ¿qué tratamientos hay? Entiendo que pues con la intención de generar diagnósticos tempranos y el tratamiento, ya 34 reconocidos cardiólogos de 18 instituciones, tanto públicas como privadas, ya se unieron para desarrollar y dar a conocer el primer posicionamiento nacional de insuficiencia cardíaca. ¿Qué nos va a ayudar eso? Un esfuerzo muy importante. Antes de este posicionamiento, el tratamiento de insuficiencia cardíaca en México podía ser, algún médico sería una guía internacional o porque algunos médicos pues conocían el tratamiento por lo que han estudiado. Al tener una guía, es un algoritmo que hace más fácil el entendimiento y el tratamiento de estos pacientes. Hoy sabemos que la insuficiencia cardíaca, bien tratada, disminuye mortalidad y tasa de hospitalizaciones. Algo que es muy importante en estos pacientes es que una vez que llegan al hospital, podemos saber que a los siguientes 30 días va a volver a regresar al hospital, aun cuando lo hayan dado de alta, y que la mortalidad de estos pacientes en 5 años es del 50%. Es decir, ¡Uy, en un altísimo! tratamiento adecuado, el paciente tiene una alta tasa de mortalidad y también una alta tasa de hospitalización. Cada hospitalización representa que el paciente tiene un mayor riesgo de muerte. Y además, estos pacientes tienen muerte súbita, es decir, pueden estar en sus casas y en este momento tener un infarto y tener una muerte. ¿Por qué? Porque tienen arritmias. Entonces, hoy esta guía, este posicionamiento de los médicos cardiólogos, que además está avalada por la Sociedad Mexicana de Cardiología y por la ANCAM, que es la Sociedad de Cardiólogos de México, lo que nos permite saber es desde el diagnóstico hasta el tratamiento adecuado para evitar muerte, muerte súbita y hospitalizaciones. Que la verdad es que es un gran aliciente saber que se está trabajando en esto y mejorar la mortalidad de estos pacientes, que estamos hablando que es el 50% de mortalidad, es altísimo. 50% a 5 años. No, no, Eso no. es muy alto. De hecho, en estadísticas, y ya lo tenemos confirmado, la mortalidad por insuficiencia cardíaca es inclusive mayor que la mortalidad por cáncer. Y esto está relacionado a que el paciente o el médico hoy diagnostica más rápido cáncer, piensa en cáncer, pero el médico no piensa en insuficiencia cardíaca y tampoco tiene tan claro los pasos del tratamiento. Por eso era tan importante tener este posicionamiento. Claro. Platicando con la doctora Vivian Ubiarco, director médico del área cardiorrenal y metabolismo de Novartis México, estamos hablando de que ya hay un posicionamiento donde 34 reconocidos cardiólogos de 18 instituciones públicas y privadas se unieron para desarrollar y dar a conocer este primer posicionamiento nacional sobre insuficiencia cardíaca, que yo te quería preguntar, querida Vivian, ¿en qué se basa? ¿Qué va a mejorar? Hablando de esta gran mortalidad que tienen los pacientes a 5 años, que es el 50%, ¿qué cambios hay? Bueno, actualmente ya tenemos mucha información de cómo reducir la mortalidad y la hospitalización de los pacientes. Es principalmente los cambios. Y lo más importante es que hasta hace unos años no teníamos comprobado cómo disminuir la muerte súbita. Hoy ya tenemos información y lo que hizo este consenso fue recopilar la información de los últimos 20 años para establecer cuál es el tratamiento adecuado que va a mantener al paciente fuera del hospital
y por más tiempo con vida y sobre todo calidad de vida adecuada. Que eso es lo que necesitamos. Es un tratamiento básicamente para evitar la muerte súbita. Muerte súbita, muerte por cualquier causa, es decir, un evento cardiovascular, infarto, enfermedad cerebrovascular, muerte por cualquier causa y las hospitalizaciones. Cada hospitalización generaba mayor mortalidad en el paciente. Claro. Y sabemos que el tratamiento pirámide o piramidal del paciente lo mantiene fuera del hospital y sin mortalidad. ¿Cómo vamos a dar a conocer ese posicionamiento a nivel nacional para que la gente pueda hacer uso de esa guía, si lo podemos llamar así? Para los médicos de primer contacto, de segundo nivel y de tercer nivel, una es que las sociedades nos están ayudando con el apoyo de educación médica continua. Nosotros también estamos colaborando con la educación médica continua, no solamente en nuestra compañía, otras compañías también, porque lo importante es que el mayor número de médicos conozca cómo diagnosticar la enfermedad y cómo tratarla. Esto es una enfermedad que puede ser tratada por el cardiólogo y diagnosticada por el médico de primer contacto y el médico internista para que hagan referencias adecuadas. Eso sería lo ideal. ¿Dónde podemos encontrar información? ¿Alguna página, algún correo? Las páginas de las sociedades, tanto la Sociedad Mexicana de Cardiología como la página de la Sociedad de ANCAM, que son los médicos cardiólogos de México, y nosotros estamos haciendo la campaña hashtag Desde el Corazón, que esta está dirigida al público en general, en donde pueden tener información sobre enfermedades cardiovasculares y al mismo tiempo nos hemos asociado con 2 sociedades de pacientes, que son PACO y Salvando Latidos. Ambas en sus páginas de internet tienen información también, ya que pues buscan médicos para tener alimentada de información estas páginas y así los pacientes pueden estar también muy bien informados. Que eso es lo que necesitamos, información para que puedan tener diagnósticos oportunos y no vaya avanzando esta enfermedad, la insuficiencia cardíaca, que ha tomado tantas vidas, querida Vivian. Desde el corazón y también en Novartis podemos encontrar información en la página oficial de Novartis. Nosotros tenemos información para los médicos a través de tenemos una plataforma de educación médica continua. Ahí tenemos información tanto para los pacientes, para los médicos como para las enfermeras. Los pacientes, por eso nos hemos unido con las sociedades de pacientes para que ellos provean la información. Así que acérquense a los expertos, que esto es súper importante, puede salvar vidas y esto es también para la comunidad médica, siguiendo estos lineamientos y estos protocolos en este posicionamiento nacional de insuficiencia cardíaca que estoy segura que servirá como herramienta para el personal de salud. Así que esté muy pendiente y muy cerca también de los expertos y de los líderes de opinión. En este caso, personal de salud, Novartis con el tema de la educación médica continua y junto con las asociaciones para los pacientes. Pero aquí lo importante, querida Vivian, es el diagnóstico oportuno. Así, 100%. Desde el Corazón, donde también tienen información para nosotros. Perfecto. Te agradezco mucho, doctora Vivian Ubiarco. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir cámaras y micrófonos aquí con nosotros. Un placer. Y hashtag Desde el Corazón, por favor. Estamos hablando de una enfermedad que toma muchas vidas y que se tarda mucho en diagnosticar porque siempre ponemos alguna causa como la edad o como la falta de condición, pero esto tiene que ser diagnosticada por un experto. Así que, por favor, si tiene algo que está alterando su calidad de vida en cuanto a la incapacidad de hacer sus actividades del día a día, vaya con un médico. Muchísimas gracias por acompañarnos.